Bienvenidos y bienvenidas a Te Resumimos Libros, el podcast donde desmenuzamos grandes historias para que tú solo tengas que sentarte, escuchar y dejarte llevar. Hoy nos adentramos en un clásico de la literatura británica, una obra que mezcla lo bucólico con lo fantástico, lo animal con lo profundamente humano. El viento en los sauces, de Kenneth Grahame. Y no te dejes engañar por su título apacible ni por sus protagonistas que parecen sacados de un cuento para dormir. Este libro es una joya llena de humor, filosofía, amistad, caos vehicular. Te estamos viendo, señor Sapo, y una extraña nostalgia por una Inglaterra que quizá nunca existió del todo, pero ojalá sí. El autor Kenneth Grahame era un banquero escocés que escribía en sus ratos libres y esta historia nació como cartas que le enviaba a su hijo pequeño. Imagínate recibir de tu papá una aventura literaria escrita a mano en vez de la típica postal de "come rico, besos". Pero bueno, se nota que Kenneth era de otro mundo. Se publicó en 1908 y aunque en su momento recibió una recepción un poco tibia, con los años se volvió un clásico adorado por generaciones. Y cómo no, si nos presenta un mundo con un topo tierno y tímido, una rata refinada y amante del río, un tejón sabio que vive medio escondido y un sapo excéntrico con más energía que filtro de TikTok. Empecemos con nuestro protagonista, el topo. Así, sin nombre, solo el topo. Vive en su madriguera subterránea, cómodo, sin muchos sobresaltos, hasta que un día, sin razón aparente, siente una urgencia irresistible de salir, de dejar el encierro, el polvo, las tareas domésticas y subir a la superficie. Y ese momento es casi espiritual. ¿No les ha pasado? Estás en tu rutina y de pronto algo te dice, hoy toca romperla toda. Pues eso es lo que le pasó al topo. Y apenas sale, se topa con el río, y ahí, como quien ve el mar por primera vez, el topo queda fascinado. Pero lo mejor es que en ese mismo momento conoce a la rata de agua, y no es una rata asquerosa de alcantarilla, sino un personaje encantador, elegante, amante de los botes y de los picnic junto al agua, una rata gourmet, poeta y guía turística de la vida ribereña. Y se hacen amigos al instante, literalmente. Es como si se reconocieran en el acto. La rata lo invita a dar un paseo en su bote, le comparte comida, que por cierto, las descripciones son tan buenas que uno acaba con hambre, y le enseña cómo es vivir sin prisas, apreciando el paisaje, el río, el cambio de estaciones. Es casi un manifiesto de shore life en versión animal. Y aunque la historia parece que va a ser solo una sucesión de paseos por la naturaleza y conversaciones tranquilas, pronto entra en escena el caos personificado en el señor Sapo. ¿Qué personaje? Vive en una mansión llamada Tuat Hall. Es egocéntrico, impulsivo, encantador y ridículamente rico. Un aristócrata que cambia de obsesión cada semana. ¿Vieron ese amigo que hoy quiere ser chef, mañana abrir un podcast y pasado dejarlo todo para criar alpacas en Perú? Bueno, ese es el Sapo, pero en versión 1908. Y su nueva obsesión es el automóvil, una novedad en esa época. El tipo se vuelve loco con los coches. Choca, huye, lo arrestan, se escapa, roba a otro. Es una locura. Y sus amigos, el topo, la rata y el tejón, intentan detenerlo, hacerle entrar en razón, pero no hay forma. El sapo es el caos, con sombrero de copa. Y entre ese caos, el libro va dejando mensajes más profundos sobre la amistad verdadera, la necesidad de límites, el respeto a la naturaleza, el valor de la paciencia y todo con ternura que no empalaga. Es como una taza de té caliente con una gota de melancolía. Otro personaje clave es el tejón. Vive en el bosque salvaje, que es una zona medio peligrosa,
pero él está tranquilo en su cueva fortificada, como un viejo sabio. Es un poco huraño al principio, pero tiene una autoridad moral muy marcada. Cuando el tejón habla, los demás se escuchan. Es como el abuelo de la pandilla, con un toque de militar retirado. Algo interesante es que El viento en los sauces no tiene una gran aventura central al estilo de otros libros infantiles. Se siente más como una serie de episodios. Un día pasa algo divertido, otro día algo triste, otros simplemente disfrutan del campo. Pero todo eso se entrelaza para mostrarnos cómo estos personajes, que parecen tan distintos entre sí, se necesitan, se cuidan y se complementan. Y eso es lo verdaderamente hermoso, porque el topo es ingenuo pero curioso, la rata es refinada pero leal, el tejón es sabio pero distante, y el sapo, bueno, el sapo es un desastre adorable. Juntos forman un equilibrio extraño pero efectivo. Cada uno representa una parte de nosotros. ¿Quién no ha tenido un momento sapo en su vida donde actúas por impulso y luego dices, ¿por qué hice eso? O un momento rata en el que necesitabas paz, estética y armonía. Ese libro no solo cuenta una historia, es un espejo amable. Y además, el estilo de Kenneth Grahame es poético sin ser empalagoso. Describe la naturaleza con una sensibilidad que hace que cada árbol y cada brisa cobren vida. Hay momentos donde parece que el viento está hablando entre los sauces, de ahí el título, por supuesto, pero también hay una dimensión casi mágica, especialmente en un capítulo donde la rata y el topo encuentran a una figura mística, el mismísimo dios Pan. Y sí, suena extraño, pero en el contexto del libro es un momento espiritual y hermoso, una especie de epifanía silenciosa en medio del bosque. Eso es clave porque aunque parezca un cuento infantil, el viento en los sauces tiene un alma muy adulta. Habla del cambio, de la pérdida, del deseo de pertenecer, de la belleza de lo cotidiano y de cómo a veces lo más extraordinario ocurre cuando simplemente nos detenemos a mirar el río pasar. Es un canto a la amistad, al hogar, al regreso, al ciclo de las estaciones. Y hablando del hogar, todo este primer tramo del libro, que parecen solo idas y vueltas, meriendas y paseos, en realidad va tejiendo la idea de que todos buscamos un lugar donde sentirnos seguros, entendidos y amados. Para el topo, ese lugar es su madriguera, para la rata, el río, para el tejón, su retiro, y para el sapo, bueno, su mansión, pero también los brazos firmes de sus amigos cuando lo sacan del hoyo. Así que si alguna vez pensaste que un libro protagonizado por animales parlantes era solo para niños, El viento en los sauces llega para demostrarnos que a veces para entender mejor la vida humana hace falta verla desde el punto de vista de un topo y una rata. O de un sapo conduciendo como loco por la ciudad. El ritmo del viento en los sauces se mueve como el propio río que tanto ama la rata, tranquilo, serpenteante pero con momentos inesperados de corriente intensa, y es eso lo que hace que la historia funcione tan bien. Uno no está leyendo esperando grandes explosiones, sino momentos que se sientan íntimos. Aún así, el drama no tarda en llegar, sobre todo cuando nuestro buen sapo se mete en problemas de nuevo. Porque claro, después de varios choques automovilísticos y de arruinar la reputación de su familia anfibia, el sapo finalmente cruza la línea, roba un automóvil y lo atrapan. Y vaya juicio el que tiene. Es como si todo el aparato legal se burlara de él. Lo condenan a 20 años en la torre más alta, sin considerar ni sus súplicas ni sus delirantes argumentos de defensa. ¿Tú crees que el sapo se arrepiente? Por supuesto que no. Está indignado de que no lo consideren una celebridad.
Lo que pasa es que el sapo no sabe estarse quieto, ni callado, ni arrepentido. Su cárcel, por cierto, no es tan oscura como uno imaginaría. Allí conoce a la hija del carcelero, una joven que curiosamente sí siente empatía por él, y logran tramar un escape bastante creativo, disfrazado de lavandera, porque sí, lo último que uno espera es ver a un sapo en enaguas cruzando el campo inglés, huyendo de la justicia. El escape de sapo es de las partes más entretenidas del libro. Es como una mezcla entre comedia de enredos y crítica a la clase alta. Se sube a trenes sin pagar, se esconde, miente, se infla de orgullo a la menor provocación. No puede evitarlo, incluso disfrazado. Necesita que lo reconozcan. ¿Te imaginas al sapo hoy en día? Tendría una cuenta verificada, 1000 escándalos y probablemente un podcast llamado Sapos sin filtros. Lo que nos lleva a un punto interesante. El autor utiliza el humor y la farsa no solo para entretener, sino para mostrarnos lo ridículo del ego desmedido. El sapo no es malo, pero sí es imprudente, infantil y narcisista. A veces te da ganas de abrazarlo y otras de lanzarlo al río, pero siempre nos hace reír. Mientras tanto, sus amigos están muy preocupados por él y por lo que sucede en su ausencia, porque mientras el sapo huye, los malvados comadrejas y hurones se apoderan de Tuat Hall. Toman la casa literal, como si fuera una invasión peluda, y el regreso del sapo ya no será solo un regreso triunfal, sino una verdadera misión de recuperación del hogar. Y ahí es donde se siente la fuerza de la amistad. El tejón es quien toma las riendas, organiza una estrategia y junto con la rata y el topo, que cada vez es más valiente por cierto, planean cómo recuperar la mansión. Porque esto no es solo por sapo, es por todo lo que representa Tuat Hall, un símbolo del equilibrio natural, del hogar, de lo que no debe caer en manos del desorden. Y vaya que lo logran, hay túneles secretos, una entrada sorpresa y un ataque coordinado. ¿Quién dijo que los animales no podían hacer operaciones de comando? Pero más allá de lo épico, el momento tiene algo muy profundo. Sapo, que ha sido egoísta e irresponsable, finalmente aprende, aunque con dificultad, que no todo gira en torno a él. En el banquete de celebración, por primera vez deja que a otros hablen, reconoce el trabajo en equipo y esto es casi milagroso. Guarda silencio por un momento, eso sí, que es desarrollo de personaje. Y es muy bonito cómo el autor no da grandes lecciones morales forzadas, simplemente deja que la historia fluya. No hay castigos excesivos ni finales trágicos, solo pequeños cambios, ajustes que reflejan cómo las experiencias moldean a sus personajes. Como en la vida real, no nos volvemos otros de la noche a la mañana, pero vamos aprendiendo si nos dejamos. Por eso es tan valioso el rol de cada uno. El topo, que al principio era tímido y casero, se vuelve más audaz, más dispuesto a salir de su zona de confort. La rata, que parecía tan centrada, enfrenta tentaciones como la de abandonar todo y seguir a un aventurero del mar, pero elige quedarse, aferrarse a lo que ama. Y el tejón, que parecía solo un gruñón ermitaño, demuestra tener un corazón enorme. ¿Y cómo no quererlos? Es como si el autor dijera que todos somos una mezcla de estos personajes. Tenemos algo de topo, algo de rata, mucho de sapo cuando estamos inspirados o tercos y un poquito de tejón cuando necesitamos firmeza. Y todos estamos buscando ese lugar que nos hace sentir en casa, a salvo, ser parte de algo más grande que nosotros mismos.
Y ese lugar a veces no es un espacio físico, sino una red de vínculos, de afectos, de historias compartidas. Eso lo vemos claramente cuando los personajes no solo luchan por recuperar una casa, sino por restablecer el equilibrio del mundo que habitan. Un equilibrio que se construye con actos cotidianos, meriendas al atardecer, silencios compartidos a la orilla del río y sí, también con una que otra persecución en carreta. Ahora, ¿qué nos dice todo esto sobre el mundo en que fue escrito el libro? El viento en los sauces no surgió de la nada. El autor escribió esta historia en una época de cambio, en la Inglaterra de principios del siglo XX, cuando la industrialización comenzaba a transformar los paisajes rurales. Hay una nostalgia en sus páginas, una especie de resistencia suave a la velocidad de los tiempos modernos. Es como si el libro nos invitara a frenar un poco, a volver a lo esencial, a reconectar con la naturaleza y con nuestras raíces más simples. El río como símbolo del tiempo, del fluir de la vida, de lo que no se detiene pero tampoco se apura. Y los sauces que escuchan el viento, que lo interpretan, que lo transmiten. ¿Qué nos están diciendo esos árboles si sabemos escuchar? Quizás que la vida no se trata de grandes hazañas heroicas, sino de tener el valor de ser amable, de ayudar a tus amigos aunque sean difíciles, de volver a casa aunque tengas miedo, de tomar una taza de té después de una batalla y decir, estoy aquí, estoy contigo. Es un mensaje que más de un siglo después sigue teniendo una fuerza impresionante. Y hay algo más. A pesar de que muchos clasifican este libro como literatura infantil, la verdad es que sus capas de significado lo convierten en una lectura que crece contigo. Cuando eres niño, te fascinan los animales parlantes y las aventuras. Cuando eres adulto, entiendes lo que está en juego en esos silencios, en esos caminos, en esas decisiones pequeñas. Es que el viento en los sauces no necesita gritar para quedarse contigo, basta con su ritmo, su ternura, su sabiduría casi susurrada. Y sí, puede que tenga humor, extravagancia y hasta un sapo ególatra en calzones, pero también tiene alma. Por eso, una vez que entras en este mundo, es muy difícil querer salir. Porque al final del día todos merecemos un lugar al borde del río, donde la vida fluya y los amigos estén cerca, ¿no crees? Lo creo con el corazón y con una tetera lista para servir. Y todavía queda más por descubrir en este viaje literario, porque sus raíces se extienden más allá de sus páginas. Uno pensaría que con lo contado hasta ahora ya tenemos suficiente para encariñarnos con el viento en los sauces, pero la historia no se agota ahí. Hay un momento clave que suele pasar desapercibido en los resúmenes rápidos y que sin embargo es profundamente místico. El encuentro con el dios Pan, sí, Pan, el de la mitología griega, con sus cuernos, su flauta y su aura de lo salvaje. Y sí, suena rarísimo que esté en un libro con topos que hacen picnics, pero sucede y eso es hermoso. Esa escena es de las más enigmáticas. El topo y la rata salen una noche en busca de unas crías de nutria que se han perdido y en medio de esa búsqueda entran en un espacio casi sagrado. El bosque se vuelve otro. El aire cambia, hay un silencio extraño, denso y de pronto lo ven, una figura majestuosa y antigua tocando la flauta. Y ellos no sienten miedo, sino una reverencia total, como si hubieran sido testigos de algo que no se puede nombrar sin romperlo. Lo más impactante es que después de ese encuentro no lo recuerdan. Pan, el ayudador de los perdidos, les da la visión y luego el olvido. Es un momento profundamente espiritual y lo que hace que Kenneth Graham aquí es introducir una dimensión sagrada en medio de una novela que hasta ahora parecía solo bucólica y encantadora.
¿Quién más podría mezclar eso con naturalidad? De pronto entiendes que este no es solo un mundo de animalitos simpáticos, hay algo más grande vibrando debajo. Es que el autor estaba obsesionado con esa idea de lo salvaje, lo misterioso que habita en los márgenes. No lo explica, no lo racionaliza, solo lo muestra. Y es tan breve que deja una huella en el lector, como si tú también hubieras estado ahí, como si algo en ti supiera que ese instante existió, aunque no puedas ponerlo en palabras. ¿No te pasa que lo lees y te dan ganas de caminar en silencio por un bosque, esperando encontrarte con algo que no sabías que buscabas? Me pasa, claro que sí. Y esa mezcla entre lo cotidiano y lo sublime es lo que hace que el viento en los sauces sea tan difícil de encasillar. No es solo aventura, no es solo humor, no es solo nostalgia, es también un libro que roza lo espiritual sin volverse sermón. Y por eso ha perdurado tanto, porque habla a muchas partes distintas de quien lo lee, a tu niño interior, a tu adulto cansado, a tu alma que a veces solo quiere descansar junto al río. Y bueno, ¿sabías que el autor no era escritor profesional de tiempo completo cuando escribió esto? Él trabajaba en el Banco de Inglaterra, tenía un trabajo de escritorio, rígido, muy lejos del mundo natural y la fantasía. Sin embargo, ahí estaba él, soñando con sauces, topos y ríos. De hecho, se dice que muchas de las historias del libro nacieron como cartas que le escribía a su hijo Alastair. Esa parte es muy conmovedora. Imagina a un padre atrapado en la rutina de una oficina, escribiendo por las noches para su hijo pequeño, inventando un mundo donde los animales tienen casas, aventuras y amigos leales. Esas cartas se volvieron la base del libro. Y eso le da una ternura especial, como si el viento en los sauces fuera un regalo íntimo, familiar, que luego se volvió universal. Lamentablemente, la historia del autor sí tiene una sombra. Su hijo tenía problemas de salud desde niño, era ciego de un ojo y sufría una profunda inestabilidad emocional. Murió trágicamente a los 19 años. Muchos han querido leer el libro a la luz de esa pérdida, como si el autor hubiera querido crear un lugar perfecto, sereno, para protegerlo, aunque solo fuera en la imaginación. Y eso se siente. El libro es un refugio, un sitio donde hay peligro, sí, pero también hay resolución, cariño, ciclos que se cierran, un mundo que funciona aunque tenga sus locuras, un mundo donde puedes equivocarte y volver a empezar, donde tus amigos, aunque te regañen, siempre vuelven a ti. Y eso, en el fondo, es lo que todos necesitamos, un lugar donde nos permitan ser y pertenecer. Y no podemos pasar por alto cómo este libro se ha mantenido presente a lo largo de las décadas. Se han hecho múltiples adaptaciones, obras de teatro, animaciones, películas. En algunas versiones se acentúa la parte cómica del sapo, en otras la parte filosófica y lírica, y en todas hay algo que permanece intacto, la calidez del mundo animal, que curiosamente se parece mucho al nuestro. Y hasta Disneylandia tuvo su propia atracción basada en el libro El famoso Mr. Toad's Wild Ride, donde uno se sube a un carrito y básicamente vive una versión acelerada de los excesos del sapo. Porque claro, ¿cómo no amar a un personaje que se mete en tantos líos y aún así sale a flote? Es como un antihéroe adorable. Yo creo que el sapo sería un influencer perfecto. Escándalos, disculpas públicas, más escándalos, mercancía, una autobiografía llamada Yo Sapo. Pero también creo que si pudiera hablarle a su yo más joven, le diría algo parecido a calma, respira y regresa al río, porque al final hasta él sabe que el hogar está
donde te conocen de verdad. Y donde, aunque la riegues, te esperan con una taza caliente y una ceja levantada, porque si algo nos enseña el viento en los sauces, es que la redención no es dramática ni espectacular, a veces es volver, pedir perdón, barrer tu casa y sentarte a escuchar el viento entre los árboles. Ese es el verdadero corazón del libro, la amistad que se sostiene pese a las diferencias, la belleza de lo sencillo y la sensación de que siempre hay un refugio posible, no uno perfecto, pero sí cálido, uno que nos recuerda que no estamos solos, incluso en los días más grises. Y es curioso cómo ese tipo de esperanza, envuelta en una historia de animales con sombrero y bastón, logra ser más efectiva que muchos discursos elaborados, porque entra suave como brisa de primavera. No impone, no grita, no exige, solo está ahí, esperando que la escuches. A mí me gusta pensar que leer este libro es como sentarse a orillas del río con los personajes, que a medida que avanzan las páginas uno se convierte en huésped de su mundo, invitado a caminar con calma, a mirar los reflejos del agua, a soltar el teléfono por un rato y simplemente estar. Y eso en estos tiempos es casi una revolución, porque nos hemos acostumbrado a correr, a producir, a estar ocupados. El viento en los sauces propone lo contrario, habitar el presente, disfrutar el camino, abrazar lo que tenemos cerca, no cambiar el mundo, sino cuidarlo. Tal vez por eso tanta gente vuelve a este libro, porque tiene la estructura de un cuento pero la profundidad de un poema, porque puedes leerlo en voz alta a un niño o subrayarlo solo, en silencio, porque aunque sus personajes son animales, lo que dicen y sienten nos representan más de lo que quisiéramos admitir. Y es imposible no querer quedarse ahí a vivir un rato más en esa casa bajo tierra del topo, con una alfombra gastada y su tetera siempre llena, o en la barca de la rata, dejándose llevar por la corriente con un panecillo y una sonrisa, o sí, incluso en la mansión del sapo, siempre que no haya carros volando por la ventana. Y más allá de los detalles, la obra construye un lugar a donde volver. Ese tipo de libros son raros, son tesoros, pequeñas brújulas literarias que sin darnos cuenta nos ayudan a recordar quiénes somos y hacia dónde queremos remar. Cuando El viento en los sauces salió publicado en 1908, no todo el mundo lo entendió. De hecho, muchos críticos de la época quedaron desconcertados. Esperaban algo más tradicional, más lineal, quizás una historia infantil sin tantas capas. Pero el tiempo fue poniendo todo en su lugar y hoy este libro se considera uno de los clásicos más queridos de la literatura inglesa. Es de esos libros que no solo sobreviven al paso de los años, lo atraviesan con elegancia. Y su repercusión ha sido enorme. Ha influido tanto en la literatura como en el cine, la televisión, el teatro y hasta en parques temáticos. Ha sido adaptado en obras animadas, en musicales, en óperas o versiones con marionetas. Lo curioso es que aunque muchas de esas versiones se enfocan en el humor del sapo, que es genial, no hay que negarlo, pocas logran capturar por completo el tono melancólico y luminoso del libro. Este equilibrio delicado entre lo tierno, lo absurdo y lo profundo. Y sí, aunque suene como un sueño extraño, los Simpson dedicaron un segmento a El viento en los sauces, en uno de los especiales de Halloween, haciendo una parodia donde los personajes toman los roles de los animales del libro. Obviamente le dieron su giro alocado, pero el hecho de que una obra tan sutil haya llegado hasta ese nivel de cultura pop dice mucho de su alcance. Ahora, sobre el autor,
Y dijimos autor porque Kenneth Graham era hombre, aunque por el apellido tal vez alguien se confunda. Es interesante saber que no escribió muchas cosas más. Tenía varios textos antes del Viento en los Sauces, algunos cuentos y ensayos, pero ninguno alcanzó la fama y la resonancia de esta obra. Fue su obra maestra, su testamento emocional, y quizás no necesitaba más. A veces, con una obra basta. Lo que sí es triste, como mencionamos antes, es que parte de la ternura y profundidad de este libro nace también del dolor personal, de su relación con su hijo, de las cartas que intercambiaban, del deseo de crear un mundo donde todo tuviera un poco más de sentido. Y ese trasfondo lo vuelve más poderoso, porque no es solo una historia para entretener, es un intento de consolar, de conectar, de crear belleza frente a lo incierto. Y por eso te agradecemos a ti que estés escuchando este episodio, por acompañarnos en este viaje por un libro que parece sencillo pero esconde un universo. Si te gustó, si te hizo pensar o si alguna vez soñaste con vivir en una casita junto al río, este libro ya ha hecho su trabajo. Nosotros seguimos aquí buscando las mejores historias para conectártelas con calma, con pasión y con ganas de que te enamores o te reencuentres con la literatura, porque los libros cuando los compartimos se vuelven más vivos, más nuestros. Así que si te quedaste con ganas de leer o releer el libro, de compartirlo o solo cerrar los ojos y escuchar el viento entre los sauces, hazlo. Y claro, si quieres seguir escuchando más libros, más historias, más locuras y más belleza, ya sabes dónde encontrarnos. Gracias por escucharnos. Esto fue Te resumimos libros. Nos leemos